¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿No has tenido días de repente que no te quieres parar de la cama? ¿O esos días que vas al trabajo y ya estás de malas aún antes de llegar? ¿O no te ha pasado que de repente no quieres escuchar la voz de esa persona? ¿No estás cansado de todas estas cosas que de repente te pasan? Bueno, hoy vas a saber por qué te pasan. El mensaje de hoy es para saber por qué no disfrutamos nuestra vida de creyentes. Así que prepárate, prepara tu cuaderno, tu pluma, tu corazón, tus oídos, porque el mensaje de hoy va a explicar mucho de lo que tú sientes hoy en tu corazón, de por qué te sientes así. Mira, anímate, vamos a alabar, vamos a prepararnos alabando a Dios para que este mensaje pegue con todo en nuestros corazones. Así que levantemos las manos y alabemos a Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder.
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el final. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Estoy muy emocionado porque además de volvernos a ver, hoy iniciamos una nueva serie que tiene como título Principios. Y te digo de qué se trata en cada uno de estos mensajes. En los mensajes de esta serie vamos a estudiar principios que Dios nos da, que son bases firmes que necesitamos para que sobre estos principios, sobre cada uno de estos principios, podamos construir nuestras vidas. Cada principio es básico y es muy importante, y tú y yo tenemos mucha experiencia al respecto sobre la necesidad de construir sobre bases firmes. Sabes, hemos vivido varios terremotos, hemos sufrido varias situaciones de este tipo y hemos visto cómo infinidad de construcciones se han venido abajo, casas, edificios, escuelas, no solamente por la fuerza del terremoto, sino también por tener bases débiles, bases mal hechas. Y eso es exactamente lo que Dios con esta serie quiere evitar. ¿Sabes? Principios no solamente para que 2022 sea un año increíble, sino también para que tú y yo disfrutemos de esa vida maravillosa que Dios planeó. No te pierdas ninguno de estos mensajes, te aseguro que los necesitamos, porque detrás de cada principio, detrás de cada mensaje, está Dios, ese Padre amoroso, preocupado por nuestras vidas, que sabe perfectamente lo que necesitamos. Él ha preparado esta serie y te invito a que la disfrutemos. Amén. Y si te preguntas qué hace aquí este regalo, yo le llamo un roperazo. ¿Sabes? No sé si te ha pasado que alguien te regala algo que no te gustó o que no te sirvió o que no necesitas y lo guardas, incluso a veces envuelto hasta con el moño, esperando regalarlo a alguien cuando tengas la necesidad de dar un obsequio, y lo guardas en el ropero. Por eso le llamo yo un roperazo. Es muy diferente cuando alguien te da algo que te gusta y que necesitas. Y esta serie Principios es un regalo de parte de Dios, mensajes que necesitamos y que nos van a servir mucho. Así es que pon mucha atención y no vayas a cometer el error de guardar estas enseñanzas como un roperazo ahí en el archivo de las enseñanzas de Dios, porque en verdad las vamos a necesitar muchísimo. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, hay principios que Dios nos da y no solamente tú y yo debemos de saberlos. ¿Sabes? Debemos de conformar nuestras vidas a esos principios. Principios para usarlos, principios de Dios para usarlos en nuestras vidas. Y de eso va a tratar esta serie. Cada uno de estos principios son vitales. No puedo ignorarlos porque mi vida depende de ello. Y sabes, el mensaje de hoy es un mensaje especialmente difícil. Voy a hablarte de cosas fuertes y no trato de ninguna manera de ser aguafiestas o sensacionalista o amarillista. ¿Sabes qué? No estoy aquí para eso. Estoy aquí para hablarte de la verdad de Dios. Y solamente Dios puede hacer que entendamos este mensaje, que lo creamos y transformar nuestras vidas con lo que Él nos va a decir. Así es que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que habla en nuestras vidas. Si te sientes cómodo, cierra tus ojos y le decimos: Dios, gracias por tu amor y porque nuestras vidas te interesan, Señor. Y tú has preparado esta serie de mensajes y haz que cada uno de los principios de los cuales tú nos vas a hablar toque nuestro corazón, que nuestro corazón lo reciba, sobre todo el mensaje de hoy. Este mensaje que es clave para nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el primer principio que vamos a estudiar es una realidad, amigo. ¿Sabes? Tal vez no lo sepas o tal vez lo sabes pero no lo crees. Se te hace algo irreal o tal vez lo crees pero no se te hace tan importante. Pero Dios dice que es un principio súper importante, y este principio explica por qué vivimos tú y yo como vivimos hoy.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? El principio que vamos a estudiar hoy lo va a explicar. Y este principio tiene que cambiar nuestras vidas. ¿Sabes? Tiene que cambiar la manera como vemos la vida, la manera como enfrentamos la vida, la manera como vivimos. Y agárrate bien porque lo que vas a escuchar es muy, muy fuerte. Y aquí en su palabra, Dios nos dice que estamos en guerra. Una guerra real, una guerra terrible, y como te decía, no trato de ser aguafiestas o sensacionalista, ni predicar mensajes que acusen o señalen a alguien. No, yo no estoy aquí para esto. Estoy aquí para hablarte de la verdad de Dios. Y Dios en su palabra nos advierte que estamos en guerra. Y tú sabes que Dios no miente. Y también tú sabes que Dios no exagera. Y el hecho de que tú y yo nos hayamos acostumbrado a vivir como vivimos, que se nos haga normal, que veamos tanta violencia, tanto hogar destruido, tanto divorcio, tanta maldad, etcétera, etcétera, que lo veamos como algo normal, no significa que sea normal ni que esté bien. Esto que estamos viviendo no es lo que Dios planeó. Este es el resultado de una guerra real en la cual vivimos cada uno de nosotros. Una guerra que hemos ignorado por mucho tiempo, pero es una verdad a la que tenemos que despertar. ¿Sabes? Cuando ves un animal despedazado, no hace falta que veas al león, tú sabes lo que pasó. Y somos una generación acostumbrada a la violencia. ¿Sabes? Somos una generación acostumbrada a la guerra. Nos ha tocado vivir varias guerras. Por ejemplo, a mí me tocó de chico ver y saber de la guerra de Vietnam. Después vino la guerra del Golfo Pérsico, y otras personas que son mayores que yo les tocó la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a Dios, estas guerras han estado lejos de nosotros. Y en estos eventos, en estas guerras, hemos visto cosas terribles que han quedado grabadas en nuestras mentes. Imágenes como la de la bomba atómica, ¿sabes? Imágenes como la del terrorismo en las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Es impresionante la manera como hemos avanzado y hemos aprendido a matarnos. Seguramente Caín mató a Abel. Esa fue la primera muerte con una piedra o con un palo. Pero nosotros a través del tiempo hemos perfeccionado la manera de matarnos. Yo recuerdo cuando empezó la guerra de Vietnam, se hablaba de un químico llamado napalm, que no era otra cosa más que gasolina en forma de gelatina, que las esparcían sobre la gente y quemaban a la gente. Se usó en la Segunda Guerra Mundial, se usó también en esta guerra de Vietnam, y recuerdo que en los periódicos y las noticias decían, tienen que prohibir eso, pero eso no pasó. Y cada vez vemos armas más sofisticadas. Antes las guerras eran en el día porque en la noche no se veía nada. Hoy pueden meter un misil en la ventana de una persona a medianoche. Hoy se usan armas químicas. Hoy ha avanzado esto de una manera terrible, y pareciera que íbamos a aprender. También recuerdo, con la bomba atómica se firmaron varios tratados después de lanzar esta bomba, donde los países se pusieron de acuerdo, nunca más se va a lanzar algo así, pero no aprendimos. ¿Sabes que hoy en la actualidad hay suficientes armas nucleares para volar este planeta 10 veces? ¿Sabes que hay 15,000 armas nucleares en el mundo? Y todo esto es terrible, es terrible. Y cuando vemos los efectos de la guerra, son igualmente terribles. Vemos muerte, vemos daño físico. Hoy, después de 50 años de haber lanzado la bomba atómica, hoy hay gente afectada por la radiación, ¿sabías? El daño mental también es terrible. Yo recuerdo un amigo mío, trabajábamos en una escuela dando clases, y él era maestro de esa escuela como yo lo era, y platicabas con él y era una persona normal. De repente, en un momento, él se volvía loco. Y cuando yo supe de la historia de esta persona, él fue un soldado de Estados Unidos en la guerra, y esto afectó tremendamente su mente. Y
Y quiero ponerte en pantalla algunas fotografías de las más tristes que he visto. La primera foto la imagen habla por sí sola, ¿sabes? Es el ataque de Estados Unidos en Vietnam y las personas que no debían de haber sufrido, ve cómo están sufriendo. Otra foto que te pongo en pantalla es este niño sufriendo el ataque en Siria, producto de una guerra. Y sabes, la guerra es terrible. Y déjame hablarte de la peor de las guerras, la que Dios nos advierte en su palabra, la guerra más ignorada, de la guerra que más daño hace y de la que menos se habla. Sin duda, la peor de las guerras. Una guerra muy diferente a las guerras que nosotros conocemos, las que hemos visto en las noticias o en el cine. Una guerra con un ataque continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año durante todo el tiempo que estamos en este planeta. Una guerra que muestra un odio impresionante del enemigo contra ti y contra mí. El enemigo va por todo. Y ¿sabes contra quién es esta guerra? Es contra ti, es contra mí, es contra tu familia. Es contra mi familia, contra nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, contra todos, contra toda persona que ha pisado este planeta. Y tenemos un enemigo común que odia a Dios. Y como Dios te ama, te odia también a ti y me odia a mí. Un enemigo muy especial, terrible, lleno de maldad y odio contra nosotros. Nos supera en todo, en inteligencia, es el ser más astuto que hay, en poder, ¿sabes qué? Y todavía hay algo peor, ni siquiera lo vemos, se llama el diablo. Y Dios en su palabra nos advierte en el libro de Efesios, pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amigo, nuestra batalla, nuestro enemigo, nuestra guerra es el diablo contra nosotros. Y Dios mismo nos advierte que este enemigo es un gran enemigo que va por todo. Dice en 1 de Pedro, estén alertas, cuídense de su gran enemigo. El diablo es Dios hablándonos, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué pretendo con esta introducción? Solamente que tú y yo nos demos cuenta que esta guerra es terrible. Escuchar la voz de Dios, escuchar a un Dios que no exagera, que no trata de decirnos las cosas nada más por decirnos, sino que nos dice la verdad para que tú y yo nos enfrentemos a esta batalla como Él quiere que la enfrentemos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si Dios dice que estamos en una guerra, por qué no le creemos? ¿Por qué si Dios dice que estamos en una guerra, no hacemos caso o pensamos que Él exagera? Y cuando tú y yo hacemos esto, lo único que nos queda es pagar las consecuencias. Y volviendo al enemigo, ¿sabes? Es impresionante este enemigo y la batalla que él lleva a cabo, la lleva a cabo en un lugar muy especial, es en nuestras mentes. Esta batalla se lleva a cabo aquí adentro, entre nuestras dos orejas, ¿sabes? Y la estrategia que usa es la mentira. Diablo significa mentiroso, esa es su especialidad. Y su propósito es que tú y yo toquemos lo que nos destruye, que pequemos. Hacernos pensar que no pasa nada. Él inventó esta frase. Génesis 3 dice, cuando le dice a Eva, ¿sabes qué? Toca lo malo, no va a pasar nada, no vas a morir. Y esa es la frase que él inventó. Toca lo malo, no pasa nada. Y ¿sabes? Su ataque preferido es hacernos pensar que Dios miente, que lo que dice Dios no es verdad, que Dios no nos ama, que lo malo no es malo y que lo podemos tocar. Pero su máxima mentira, y es una de las mentiras en la que todos hemos caído, en la que tú también has caído y yo he caído, es creer que Él no existe. O que si existe no es tan malo. O sabes que nos podemos reír y nos podemos burlar de Él. Él inventó esta mentira y no es así. Y te voy a dar una pésima noticia. Contra este enemigo, tú y yo no podemos.
no podemos hacer nada, nos supera en todo y tú y yo necesitamos ayuda. Y te pongo nuevamente otra fotografía en pantalla. ¿Sabes? Esta foto no es ni Vietnam, ni es Irak, es una foto de la guerra actual que el diablo nos ha declarado. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que hacia esta fotografía tú y yo ya nos hemos acostumbrado. Algunas cosas que ves hoy en pantalla las vemos como normales, incluso algunas las vemos como algo bueno. Y uno de los logros, pon mucha atención por favor, uno de los logros de este enemigo es confundirnos. ¿Sabes? En su ataque, hacernos pensar que el enemigo que nosotros tenemos, que el culpable de todo lo que nos pasa es el gobierno, o es la economía, o es tu esposa, o es tu jefe. ¿Sabes quién está detrás del ataque a nuestros hogares? ¿Sabes quién está detrás de una mala relación matrimonial? ¿Sabes quién está detrás de que tú creas que es tu esposa o es tu esposo el culpable? ¿Sabes? Está él, este enemigo. ¿Quién crees que está detrás de la invitación en la computadora para que llenemos nuestra mente de basura? ¿Quién crees que está? ¿Quién crees que está detrás de la persona que te está coqueteando para destruir tu hogar? ¿Tú crees que es tu galanura o tu hermosura? ¿No te das cuenta, no nos damos cuenta que es parte del ataque del enemigo? ¿Quién crees que está detrás de que los jóvenes rechacen a Dios? ¿Qué crees que esté pasando? ¿Quién promueve la inmoralidad? ¿Quién promueve las adicciones? ¿Quién convence a las personas de que el aborto es correcto? ¿Quién mueve las cosas para que estén en contra tuya, para que vivas preocupado, para que vivamos con miedo? ¿Quién ataca nuestra salud? ¿Quién crees que está atacando nuestro país, nuestras vidas con tanta inseguridad y tanta violencia? ¿Crees que es el narco? ¿Crees que es el gobierno? ¿Quién mueve las economías? ¿Sabes qué? Para que en nuestras carteras no nos alcance y tengamos que trabajar horas y horas en la oficina y no poder estar con nuestras familias, o cuando estamos con ellas llegamos cansadas. ¿Quién crees que es? ¿El gobierno? ¿Tu jefe? No, amigo, es este enemigo. Y sabes, claramente Dios nos advierte en su palabra que en esta guerra que estamos no es contra ningún ser humano, no es contra carne, no es contra ningún hombre, es contra el diablo. Es una guerra espiritual a la cual tú y yo tenemos que despertar. Y mientras no entendamos que detrás de esta guerra está este enemigo, vamos a seguir peleándonos, echándonos las culpas unos a otros, haciéndonos daño, y mientras el diablo y sus demonios de fiesta. No hay ser más astuto que este ser. ¿Sabes? Cada lágrima que se ha derramado en este mundo, que tú has derramado y que yo he derramado de dolor, son culpa de él. ¿Qué pretende este enemigo? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere hacer? Solamente lo que dice en Juan 10:10, robar, matar y destruir. Su propósito, que sufras eternamente, separarte de Dios eternamente. Y si eres de los pocos que se han escapado de esto, su propósito contigo es que no vivas la vida que Dios planeó para ti. Y sabes, hay algo que es muy especial en esta guerra, y me gustaría que pusieras mucha atención. En esta guerra, las cosas de esta guerra van a suceder de acuerdo a lo que tú decidas, de acuerdo a lo que yo decida. Yo decido, tú decides, la vida eterna al lado de Dios o el sufrimiento eterno lejos de Dios, lo decidimos nosotros. Nosotros decidimos la vida abundante que Dios planeó o la vida miserable que el diablo nos ofrece. Es una decisión tuya y mía. Lo que pase en esta batalla lo decidimos tú y yo. Y sabes, déjame decirte una verdad que el diablo no quiere que sepas, que siempre ha tratado de esconder. Y te pongo en pantalla esta imagen, una de sus más grandes mentiras. Esto que ves es mentira. Dios no está luchando con el diablo. ¿Sabes? Es Dios quien tiene el poder. Es Dios quien está al frente de todo. Él es el que tiene el poder. Y la verdad es que Dios derrotó al diablo en la cruz. Y sabes, en esta guerra,
en esta guerra tan terrible, tú y yo solamente tenemos una oportunidad de salir victoriosos. Se llama Jesucristo. Solo si nos agarramos de Él, vamos a salir victoriosos en esta guerra. ¿Sabes? Esta victoria la da Jesús a quien decide creer en Él, a quien decide hacerlo su Señor. Dice en la Biblia, en 1 de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La victoria está en Jesucristo. Sí, es una batalla terrible, es un enemigo terrible, es una guerra en la que tú y yo estamos y no nos podemos librar. Pero hay una solución. ¿Sabes? Hay victoria en esta guerra. Es agarrarnos de Jesús, es tomarnos de Jesús, es recibir la victoria que Él nos da, el creer en Él y decidirlo hacerlo nuestro Señor. El que tiene al Hijo, te lo repito, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También Dios nos dice en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y mira esta promesa, y yo les doy vida eterna. Es Dios hablándonos y nos dice, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Sabes? Y el diablo no quiere que te enteres de esto. El diablo quiere cegar nuestras mentes para que no nos resplandezca esta victoria de Cristo en la cruz. Y mira, amigo, el hecho de que estemos en una guerra es una realidad, pero ese no es el punto más importante. Lo importante es la pregunta que te voy a hacer. En esta guerra, ¿de qué lado estás? ¿De la vida eterna o de la eternidad sin Dios? Y si ya decidiste por la vida eterna, ¿estás disfrutando de la vida que Dios te ofrece? Porque uno de los más grandes engaños de este enemigo es pensar que estamos de un lado cuando en realidad estamos del otro lado. Jesús dice en Juan 3, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y como te dije anteriormente, algo que es impresionante en esta guerra es que quien determina lo que va a pasar en esta guerra y cómo va a terminar esta guerra no es el enemigo, somos tú y yo. Cada uno de nosotros. Tú decides cómo te va en esta guerra. Yo decido cómo me va en esta guerra. Es mi decisión, es tu decisión, no es decisión del enemigo. Y si quieres saber cómo van las cosas en esta guerra, si quieres saber el parte de guerra, te lo voy a decir. La verdad es que las cosas no van bien. No van nada bien. ¿Sabes que la mayoría de las personas que pisan este planeta no quieren saber nada de Dios? ¿Sabes? La mayoría se va a perder eternamente. Y muchos ni siquiera saben que hay una guerra y no hay quien se lo diga porque quienes podríamos decirlo estamos metidos en otras cosas. Otros muchos piensan que son creyentes pero en realidad no lo son. Otros muchos también no han entendido lo que Dios quiere y engañados se han metido en una religión cuando Dios nunca pidió una religión. Él ofreció una relación personal. Otros muchos dicen que Jesús es su Señor, pero no lo es. Viven como ellos quieren. Dice en Mateo 7, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que están en el cielo. Y dice Dios en el versículo 22, en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, yo hablaba de ti, yo profetizaba de ti. Yo incluso era de los que participaba haciendo milagros. Pero yo les responderé, está hablando Jesús, nunca te conocí, aléjate de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sabes? Muchos piensan que Jesús es su Señor, pero viven como ellos quieren. Otros creen en Dios, pero no hay fruto, dice Mateo 7 también. Así que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Hay gente que dice creer en Dios, pero el fruto de sus vidas muestra exactamente lo contrario. Muchos
Otros muchos están queriendo quedar bien con Dios, haciendo cosas para Él, cuando lo único que Dios nos pidió es que creyéramos en Él. La única obra, dice Juan 6, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Jesús dijo, cree en mí, es lo único que necesito y que quiero. Y muchos otros creyentes, te estoy hablando de creyentes, se soltaron de la mano de Dios. Y el enemigo les está dando con todo, vidas derrotadas, vidas sin gozo, vidas sin paz, hogares destruidos, aun cuando conocen a Dios, aun cuando son creyentes, aun cuando saben que la Biblia es verdad, viven ignorándola, nuevamente en contra de lo que Dios dice, construyendo sus vidas sobre arena, y a ellos Dios les dice, ¿sabes qué? Detente, porque grande será tu ruina. Y solo unos pocos viven sabiendo que están en guerra, agarrados de Jesús, disfrutando de la victoria de Jesús en sus vidas y en sus familias. Y están ayudando a otros a que conozcan a Jesús y enfrentar esta guerra con la victoria de Cristo. Solo unos pocos. Así, amigo, están las cosas en esta guerra. Y para terminar, quiero hablarte a ti, que no eres creyente. Si aún no has apropiado lo que Jesús hizo, si no has nacido de nuevo, te tengo una extraordinaria noticia. Evangelio significa la mejor noticia. Jesús ya pagó, Jesús te ama y quiere estar contigo toda la eternidad. Su amor es tan grande que dio a su Hijo Jesús en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios y lo único que Dios te pide es que aceptes ese regalo, que quieras arreglar las cosas con Dios, que le pidas perdón y que le entregues tu vida, que Él te dé una nueva vida donde Él sea tu Señor y Salvador. Decide hoy pasarte del lado del vencedor. Es la única oportunidad que tienes, amigo, y déjame guiarte en una oración. Déjame guiarte en una oración como yo lo hice hace muchos años, donde acepté este regalo de Dios, donde decidí hacerlo mi Señor y Salvador, y en ese momento tomarme del que venció. Así es que cierra tus ojos, dile, Dios, aquí estoy. Te quiero pedir perdón por mi vida que ha sido en contra tuya. He hecho muchas cosas que no debía de hacer, pero sé que me amas y sé que pagaste por mí. Sé que lo que me ofreces hoy es mi salvación y yo la quiero. Y no solamente quiero eso, quiero entregarte mi vida para que tú a partir de este momento seas el Señor de mi vida y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, la batalla ya la ganó Jesús. Consumado es, fueron sus últimas palabras. Todo ha sido pagado. El enemigo ha sido derrotado. Y si te alejaste, regresa a Él. Sabes, los mismos brazos que se abrieron en la cruz para pagar por tus pecados, hoy están abiertos, esperando que decidas regresar a Él. Y si eres de ese pequeño grupo que siguen de la mano de Jesús, gracias a Dios, no te canses. Hay muchos que te necesitan. Dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y si ya decidiste por la victoria, amigo, decide vivir en la victoria. No te sueltes de Jesucristo. Y resumo todo en unas pocas palabras. Amigo, estamos en guerra. Lo creas o no lo creas. La guerra es contra ti y el enemigo te supera. Solo Jesús puede sacarte adelante. Esa es la verdad que tú y yo tenemos que entender el día de hoy. Decide tomarte de su mano. No te sueltes y te puedo asegurar que en esta guerra la pasarás al lado del que más te ama y al lado del que venció. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. ¿Está fuerte? ¿Lo sentiste? ¿Sentiste que algo como que te sonaba ahí, como que reconociste algunas cosas? ¿Sentiste molestia aquí? ¿O sentiste descanso cuando escuchaste este mensaje? Si sentiste molestia es porque aún no te das cuenta, no nos damos cuenta de que la batalla la tenemos cada segundo de nuestra vida. Si sentiste descanso es porque sabes que Dios tiene la victoria y le entregaste todas esas cargas a Dios y esos sentimientos que no te dan gozo, se los entregaste a Dios porque Él ya venció. Él ya venció en esta batalla. Así que, amigo, amiga, tenemos todo para salir adelante. ¿Te acuerdas que al principio hice unas preguntas de cómo te sentías? Ya no te sientas así. Si regresan esos sentimientos, entrégaselos a Dios y entiende que estamos en una batalla, que Satanás lo único que quiere es que no vivamos en la voluntad de Dios, que no disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros. Ya no más, aquí se acaba. Ya no más enojo, ya no más resentimiento, ya no más depresión, porque Dios tiene la victoria. Y nunca olvides que todo el tiempo estamos en la batalla, pero estamos del lado que tiene la victoria, el que sabe cómo vencer esos sentimientos que nos quitan el gozo. Así que anímate, levántate, porque eres un guerrero que está en una batalla ya ganada. Solo tienes que obedecer y estar en la bendición, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Y vas a ver qué increíble va a ser tu vida. Vas a ver cómo los problemas llegan y son repelidos, son rechazados por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar tus problemas y tus situaciones con el poder de Dios contigo. Y cuando creas que no puedes, es Dios el que va a pelear esa batalla por ti. Porque tú crees en Él, porque eres su hijo, porque fuiste escogido y porque la batalla la ganó Jesús. Así que anímate, comparte, comenta y si puedes, escríbenos qué quieres, cómo enfrentas. Compartamos y si puedes ir a la prédica presencial, ve al mensaje presencial. Si no puedes, háblanos, escríbenos, manda mensajes, lo que sea, pero que sepamos que estás ahí, que podamos saber que esta victoria que hoy entendimos la estás viviendo, porque si tú nos dices que estás enfrentando una batalla y que Dios te está mostrando la salida, nosotros, toda la iglesia, nos alentamos contigo, nos alegramos contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu ofrenda, gracias por construir esta iglesia junto con nosotros. Vamos a seguir para adelante. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Tú no te vas a rendir. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto.